En el diagnóstico de la tuberculosis, ¿qué estamos aprendiendo? La verdad, doctor, he aprendido que la tuberculosis hay que mirarla. No hay nada mejor que mirarla. Por lo tanto, lo primero que tenemos que pedir siempre es un BK. Yo le digo a todos ustedes siempre así, BK, pero en vez de BK le pongo así, mira, le digo así, BC. Primero se pide BK y luego cultivo. Todo paciente con tuberculosis tienes que ver el bicho. Acuérdate, la tuberculosis mira al bicho. ¿Ya? Mira al bicho. Doctor, no puedo ver al bicho. Entonces, si no puedes ver al bicho, te van a dar alternativas, ¿no? Como por ejemplo, con la clínica, con la radiografía o con el ADA, si en caso fuera pleural, más o menos podrías tener una idea de si es tuberculosis o no es tuberculosis. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es muy importante. En una radiografía, por ejemplo, si es una tuberculosis primaria, ¿qué palabras podrían aparecer en un examen que yo haga que sospeche una tuberculosis primaria? Foco de Gong. Se ve en la tuberculosis primaria. Foco de Gong. Otra, adenopatías iliares agrandadas. Adenopatías iliares. ¿Sobre todo en quién? En niños. Es lo que más van a ver en niños. Ganglios mediastinal y grandazo del ilio. Otra, debutan mucho con derrame. En las primarias es donde más se debuta el derrame. Entonces, estas palabras me deben hacer sospechar una TBC primaria. Y en una palabra que me haga sospechar, por ejemplo, tuberculosis secundaria, en una imagen, tuberculosis secundaria, la sospecharé cuando vea, por ejemplo, cavernas o cavitaciones, o también cuando vea fibrosis. Acá, por ejemplo, podría tener una tuberculosis secundaria. ¿Se dan cuenta? Eso es muy importante. ¿Ya? Me va a ayudar bastante. El ADA, como punto de corte, ya le dije más de 45, me puede ayudar. Pero estas cositas de acá, no tienen el mismo valor que un qué, que un BK, que un cultivo. Por lo tanto, pregunta de examen, ¿cuál es el examen de diagnóstico gold estándar de la tuberculosis? Cultivo. Nunca va a cambiar. El cultivo es el gold estándar. Gold estándar cultivo. A pesar que hay genética, sondas lineales, cultivo sigue siendo el gold estándar. ¿Ya? Doctor, ¿y si hay cultivos, por qué no usamos cultivos? Sí, se usa, obligatoriamente, pero ¿cómo se van a usar? Tenemos cultivos líquidos, por ejemplo, que te pueden dar resultados en una semana, como el MOTS, que es de campo oscuro invertido. En 2 semanas, Ogawa, también. Tenemos cultivos sólidos. Los sólidos son los mejores que los líquidos. Midlebrook, 1.5 meses. Lowenstein Jensen, que es el mejor de todos, 2 meses. Pero imagínate, hermano, esperar un cultivo 2 meses. Dice, doctor, salió el cultivo y positivo, qué bien. Al menos ya sabemos causa de muerte. ¿Pero murió? Es que no vamos a esperar, hermano. Entonces, una vez que tú tienes al paciente con la clínica, tú le pides el BK y tienes que iniciar el estudio rápidamente con genética. Para eso, vamos a tener el PCR. Tenemos dos. El GeneXpert te da resultado en 2 horas, se estudia para rifampicina, y el Genotype se hace en el Instituto Nacional de Salud, te da el resultado en 48 horas y es más completo porque te da resultado no solo para rifampicina, sino para rifampicina y isoniazida. Entonces es mucho mejor. Es mucho mejor. ¿Cuál es la ventaja del GenExpert? Que el GenExpert se puede utilizar poco BK. En cambio, el Genotype necesita mucho BK, pero te da mejores resultados. ¿Se entienden? Los hospitales tienen GenExpert. Por eso que a las 2 horas llegan de sonda lineal rápida. ¡Pah! Resultado. Porque quieren ya iniciar el tratamiento. ¿Y por qué usan rifampicina? Porque es el mejor fármaco.
Ah, ok, doctor. Doctor, y este también es, las igras es dosar este interferón gamma. Sería la versión del PPD. IGRAS lo estudiamos cuando vemos tuberculosis latente, PPD lo estudiamos cuando vemos tuberculosis latente. O sea, nosotros somos los latentes. ¿Entienden? Bueno, IGRAS es mucho mejor que PPD. PPD, por ejemplo, para que sea positivo, tiene que marcar más de 10 milímetros. Imagínate que tú ahorita, digo, a ver, doctora, venga por acá, le pongo el PPD a la doctora y sale 5 milímetros. ¿Es positivo o no? 5 milímetros de salida. ¿Tú qué dices? Dentro de la duda ya. ¿Es positivo o no? La doctora te está mirando en ese momento. ¿Soy positivo o no? ¿Qué te está diciendo nada más? Que ha tenido contacto. Hoy día, ayer, hace un mes, un año, 20 años. Entonces, por ejemplo, la doctora dice 5 milímetros. Viene otra doctora, ¿le hacemos? Nada. Ay, gracias a Dios, estoy limpiecita, yo no he tenido contacto. Y luego de acá, ponte que tú le repites no el PPD, ponte a la semana. Limpiecita. Ay, qué bien, ¿ah? Él no tiene, ¿ah? ¿Así, sería así? ¿O cuánto es el tiempo que haces el efecto Buster? También el linfocito tiene que activarse, pues, porque el linfocito, imagínate que alguno de los médicos ha tenido contacto, pues, cuando era interno, ponte, y ya no hace nada de medicina en el hospital, se dedicó a la gestión, ya apretó su TV, sus macrófagos, hasta se olvidaron de la que tenían tuberculosis metida. La tuberculosis está ahí leyendo su periódico, ya con barba, todo ya. El macrófago ya no la cuida, pero está escondida. ¿Me entienden? Los linfocitos ya no pueden, ya no están, su flashcard ya se olvidaron ya. Porque el PPD es como un flashcard. El PPD es, oye, ¿cuál es la respuesta? No, no he estudiado. No, sí has estudiado eso. No. A ver, un repasito. Mira. Ah, ya, ya, ya. Y luego le vuelves a preguntar y ahora sí te da la respuesta. Eso es. El PPD, si ahorita sale limpio, no vale nada. Si te sale 5 milímetros, no vale nada. ¿Sabes cuándo agarra valor el PPD? Cuando pasa de un numerito, pero hay un cuadro de contacto clínico. Por ejemplo, dice, doctor, un señor estaba tosiendo en mi cara ayer y han diagnosticado ya tuberculosis. Contacto. ¿Hay contacto o no? Sí. Hazte el PPD a ver. Te hacen la toma el PPD y ponte que le sale 11 milímetros. No sabemos. Muy poco tiempo. De repente esta es la TV que tú traías. Por eso que la mayoría de preguntas que van a hacer es paciente que vive con su hijito, con su papá, pero no te dicen que hoy día, pero eso tiene tiempo ahí incubando, un mes y medio. Entonces, todos los que tengan menos de 10 milímetros significa que potencialmente su respuesta inmunológica es buena. O sea, es buena. Los menos de 10 milímetros, están que lo hacen, lo van a hacer latente esa TV. ¿Entiendes? Por eso que ¿qué le hacen la mayoría de ellos? Profilaxis. La mayoría de estos van a terminar en profilaxis. Pero ¿qué pasa si tú ves un pato y dices, hoy tiene 15 milímetros el té? No significa que tienes tuberculosis activa, no. Significa que hay una guerra campal adentro. Miércoles, pucha, está bien brava, ¿no? Ese pata fácil que si lo estudias, recontra positivazo. ¿Me entiendes? O sea, el PPD nada más te va a decir eso. Te va a decir si tú has tenido contacto con alguien, tu cuerpo toma 2 a 6 semanas hacer un PPD positivo después de un contacto, porque tú ya sabes por qué 2 a 6 semanas, tú te hemos aprendido todo eso. Pero también recuerda que el valor más importante del PPD se da en el contexto de un contacto conviviente, para que lo interpretes bien, ¿no? Te voy a decir papá con nieta, con hija, con prima, todas menos de 10 milímetros, pero él ha tenido tuberculosis en la casa. Todas tienen respuesta a PPD, pero menos de 10. Su cuerpo probablemente lo va a frenar, pero hay que apoyarlas con profilaxis. ¿Entienden?
Entonces, cuando uno normalmente dice, cuando normalmente uno habla del PPD positivo, el PPD positivo nos alarma mucho, o sea, como que, ucha, que comenzó todo el tema cuando es más de 10. Y en caso de pacientes con VIH, cuando es más de 5. En ese entorno, ahí tú vas a decir, guarda que la respuesta que está viendo es una respuesta bien agresiva, definitivamente. Y esto lo vamos a ver ahora en profilaxis, ¿no? Porque lo aprenden a interpretar bien. Y miren aquí, tengo cuantinferón y tengo PPD. Sensibilidad del cuantinferón, 95, PPD 70. Especificidad del cuantinferón, 98, PPD 60. Prácticamente se lo come entero el cuantinferón al PPD. Con una sola visita cuantinferón, lectura objetiva, efecto de BCG, esto es lo más importante. No afecta el efecto BCG al cuantinferón y sí afecta el efecto BCG al PPD. El PPD positivo te puede dar un falso positivo a BCG o a tuberculosis atípicas y un falso negativo si está en un estado de inmunosupresión. Esto es muy importante. ¿Sí? La contraclave, esa pregunta clásica. Pacientes con alto riesgo de reactivación de tuberculosis. Pacientes con VIH y esta de acá, menores de 5 años de edad. Estos de aquí son los más vulnerables. Tenemos infección de tuberculosis reciente, dentro de los 2 años, usuario de drogas, diabético, renales. Estos de acá. Niño de 3, 4 años, todos los menores de 5 años deben recibir profilaxis. Todos. Todos deben recibir. Porque han tenido contacto. Ellos son los que más posibilidades tienen de una reactivación pero agresiva. Hay que tener cuidado con eso. ¿Ok? ¿Cómo diagnosticamos la tuberculosis? Esto es muy importante. Yo ya tengo un paciente que ha venido con clínica de tuberculosis, se le pide BK, se le pide cultivo. Entonces, este cuadrito de aquí es fundamental, chicos. Pedimos BK, esputo, 80% de los casos sale positivo. Entonces, esputo positivo. Si el esputo sale positivo, ¿hay bacteria o no? Claro, pues si hay bacteria, ¿qué hacemos? Genotype. Va a ser un buen estudio, pues, muchachos. Y si hay genotype, métele todo el estudio. Te va a botar sensible a isoniazida, sensible a rifampicina, resistente a rifampicina o una MDR te puede botar también. Y inicias tratamiento TBC sensible. ¿Qué pasaría si tú haces el esputo y te sale frotis negativo? ¿Quiere decir que hay poca cantidad o no? Y si hay poca cantidad, ¿qué le ponemos? GeneXpert. Y el GeneXpert te va a botar si es sensible a rifampicina o resistente a rifampicina. Si es sensible, inicia tratamiento también. Entonces ya saben ustedes los dos brazos de cómo iniciar, sea con mucha carga o poca carga. ¿Me dejo entender? Y las respuestas que pueden obtener, miren. Si ustedes obtienen cualquiera de estas respuestas, lo van a controlar a los pacientes con resistencia con pruebas de sensibilidad. Pruebas de sensibilidad. Esto es muy importante. ¿Ya? Para individualizar los tratamientos de acuerdo al tipo de tratamiento MDR que se esté dando, ¿no? Porque va a haber un tratamiento para pacientes no MDR, los pacientes MDR, lo pre-XDR y el XDR. Luego hablaremos del tratamiento estándar MDR que les van a pedir a ustedes. ¿Ok? Ahora, miren, ¿qué pasa si yo pido un BK y la tuberculosis es extrapulmonar? A las tuberculosis que no son del pulmón tienen poca carga o no. Por lo tanto van a GeneXpert. ¿Sí? Otro detalle. Cualquier BK que yo haya estudiado, sea extrapulmonar o sea de pulmón, que esté en cultivo, apenas salga positivo en cultivo, ¡pum! Lo traigo acá y le meto genotype para hacer un mejor estudio. ¿Se dan cuenta? Entonces, genotype chapamos apenas el cultivo. Eso se llama diagnóstico genotype indirecto. ¿Por qué? Porque utilicé primero un cultivo para aumentar mi masa de bacterias y luego hago mi estudio con genotype.
¿sí? Para tener un mejor estudio de sensibilidad. Porque si yo solamente aplico lo de los hospitales GeneXpert, solamente estudio rifampicina, pero no isoniazida. ¿Sí? Bacán. Entonces, así se hace el enfoque como deberían ustedes tratar la tuberculosis. Y una vez que uno en 24 horas después del diagnóstico debe iniciar tratamiento. 24 horas después del diagnóstico debe iniciar tratamiento. Nunca se olviden de eso. ¿Ya? 24 horas después del tratamiento deben iniciar. Punto. Doctor, me han diagnosticado hace 2 días tuberculosis, pero me dicen que están esperando el informe. ¿Qué? 24 horas después de que te dijeron que tienes, ya deben, en las primeras 24 deben iniciarlo. No debe haber ningún retraso. Y lógicamente, los exámenes de laboratorio siguen todavía manejando esto. Miren, normalmente, ¿qué podrían preguntarte? La baciloscopía de esputo se da todos los meses. El cultivo se va a dar al basal y al final. Eso te podrían preguntar. Eso es muy importante. ¿Ok? Al basal y al final. Como parte de todo el manejo. ¿Ya? Dentro de la guía, la última guía clínica de tuberculosis más completa es la del 2023. Y hay algunos conceptos que tenemos que prepararnos porque nos pueden preguntar. Por ejemplo, tuberculosis. Un paciente con tuberculosis pan sensible es aquello que es sensible a todos los fármacos de primera línea. Tuberculosis multidrogo resistente es aquel que es resistente a rifampicina y a isoniazida. Y aquí vamos a agregar tuberculosis pre-XDR, que será una MDR, resistencia es un multidrogo resistente, más resistencia a flúor y quinolona. Nos podrían preguntar eso. Y una extensamente resistente, o XDR, ¿te acuerdas que antes era MDR más fluorquinolona más inyectable de segunda línea? ¿Te acuerdas? Ya lo cambiaron. Ahora vamos a hablar de XDR, o extensamente resistente, si es un MDR, o sea, resistencia completa. Es un MDR más, es como agrégale así, es todo el paquete de acá. Todo esto, todo esto, todo esto es un MDR más fluorquinolona y le agregas un fármaco del grupo A. Actualmente hay grupo A, B y C de fármacos para resistencia. Un fármaco de grupo A que generalmente puede ser la bedaquilina o el linezolid. Bedaquilina, bedaquilina, bedaquilina o linezolid. Entonces, ese sería un extremadamente resistente, ¿correcto? Entonces, esto nos podrían preguntar, definiciones operacionales actuales. Es muy importante. Estos son conceptos que hay que solamente recordarlos. Tratamiento, condición de ingreso y condición de egreso. Paciente nuevo, se llama paciente nuevo aquella persona que tiene menos de 30 días nunca ha recibido tratamiento o ha recibido tratamiento menos de 30 días. Diagnóstico temprano. ¿Ok? Caso nuevo, menos de 30 días de tratamiento o nunca recibió tratamiento. Caso antes tratado puede ser un paciente que está en recaída. Un recaída significa que ya le dieron de alta, después de haber sido de alta, vuelve a tener tuberculosis. Otro paciente, caso antes tratado, puede ser el llamado abandono recuperado. Significa aquel paciente que ha recibido tratamiento más de 30 días. Él recibió tratamiento más de 30 días. A diferencia del nuevo, ¿no? Que es el que recibió menos de 30. Que siempre lo vas a considerar un nuevo.
Y el fracaso generalmente es aquellos que van a tener diferentes tipos de características de fracaso. Tenemos fracasos de varios tipos. Por ejemplo, un tipo de fracaso puede ser un fracaso bacteriológico. Fracaso bacteriológico. ¿Qué significa fracaso bacteriológico? Que pasado 4 meses de tratamiento sigue teniendo BK positivo o cultivo positivo. Esta es una forma de fracaso bacteriológico. ¿Ya? Otra forma de fracaso es que sea un fracaso clínico. Quiere decir que no responde. Otro fracaso puede ser una reacción adversa a fármacos antituberculosos. Y otro fracaso, una resistencia a fármacos. Entonces vamos a encontrar 4 formas de ver las cosas de los fracasos. Con respecto a las condiciones de egreso, el paciente se puede ir curado. Curado significa que el paciente tiene BK negativo, o sea, BK negativo más cultivo negativo al término del tratamiento. Tratamiento completo significa que el paciente tiene, le acabaron el tratamiento, pero no se dieron cuenta si había BK negativo al final. Solamente le dijeron tratamiento completo nada más. O sea, no sabemos si al final fue BK negativo, solamente completó, solo completó tratamiento. Y en el caso de fracaso, mismo concepto que el de arriba. Generalmente la mayoría utilizamos como concepto del paciente cuando se va y dice, es un fracaso. ¿No? Utilizan mucho el término para el primer concepto bacteriológico. BK positivo o cultivo positivo pasado 4 meses. Esto es muy importante. ¿Ok? Ahora, las unidades especializadas de tuberculosis se llaman las UNET. No es la SUNATA. Que alguno por ahí de SUNAT está trabajando bien. UNET. Y te habla de definiciones que un médico debe conocer, ¿no? Por ejemplo, un sintomático respiratorio es aquel tos más flema más de 15 días, por ejemplo. Un sintomático respiratorio esperado, se dice que el 5% de los pacientes de los que yo estoy, digamos, ¿cómo se llama? Bajo mi comunidad, bajo el lugar donde estoy, yo espero que el 5% sea sintomático respiratorio. ¿Ok? Sintomático respiratorio identificado significa que tú lo has metido al libro de sintomático respiratorio. El examinado significa que al menos tiene un BK positivo ese paciente. Y la tuberculosis latente es aquel que te vaya a dar PPD positivo, pero que te da clínica negativa. ¿Sí? Si uno de ustedes tiene PPD negativo y clínica negativa, le podemos hacer el efecto booster, ¿no? Que es volverle a hacer el examen en un mes, ponte, y tranquilamente sale positivo. Porque en realidad queremos que tu cuerpo vuelva a recordar, pues, quién eras, ¿no? ¿Entiendes? Las innovaciones de la tuberculosis, básicamente, se podría decir que la tuberculosis ha mejorado, ¿sí? Gracias a estos programas. Y las más importantes innovaciones se podrían resumir en 2. En el genotype, que permite dar un tratamiento rápido, y la otra es de que cuando tú tienes una TBC sensible, debes iniciar en las primeras 24 horas, y cuando es una tuberculosis resistente, deberías iniciar en los primeros 14 días, ¿no? Hasta 15 días te dicen, pero normalmente es en los primeros 14 días. Incluso, mira, en los pacientes, ese es con TBC resistente, por ejemplo, ¿no? Pero en los XDR podemos tener hasta 21 días. En los XDR hasta 21 días.
¿Ok? Entonces te pueden hacer una pregunta de epidemiología, te pueden decir cuáles son las estrategias que hace el sistema de gobierno peruano para controlar la tuberculosis, los ejes de control. Eso se llama control de infecciones respiratorias. Hay tres ejes. Tenemos el control primero del medio administrativo, o sea, toda la parte de la plata. Hay que tener conocimiento del dinero, de cómo se maneja esto. Control administrativo. Lo otro, que la gente sepa manejar la ventilación de sus centros. Control ambiental. Y la otra, los controles de protección para protegernos de todo, ¿no? De la contaminación. Entonces, todo esto es la parte de la protección, los aditamentos de protección. ¿Ok? Control administrativo, control ambiental y la protección propiamente. Esos son los tres ejes que está haciendo el gobierno, ¿ok? Para poder lograr un control de la tuberculosis. Sobre eso va a regir todo el capítulo, todo el sistema. Con respecto al tratamiento, ¿qué podemos decir actualmente? Con respecto al tratamiento, eh, ha habido las sensibles, poco, un par de cositas nomás, pero hay que recordarlo. Miren, nosotros vamos a apuntar mucho a que soniazida, rifampicina, etambutol y la piracinamida. Correcto, seguimos manejando este concepto. Recuerden que en el caso de isoniazida la dosis es de 5, pero en niños se utiliza dosis de 10 miligramos por kilo. ¿Correcto? Esto es muy importante. ¿Ya? La primera fase, pregunta de examen, 2 meses se da todo diario. Y la segunda fase, 4 meses, se da 3 veces por semana. La isoniazida y la rifampicina. Entonces, esto lo preguntan toda la vida. Tratamiento de la tuberculosis pansensible. ¿Correcto? En el caso de pacientes con tuberculosis extrapulmonar, ojo, con compromiso del sistema nervioso central, u osteoarticular o miliar, se tiene que dar 2 meses la primera fase diario, 10 meses diario, pero isoniazida y rifampicina. Muy importante. ¿Ya? Esto es muy importante. Pregunta entonces, doctor, esto de acá le voy a dar a la TBC pulmonar, ¿no? Sí. También a la extrapulmonar, ¿no? Sí. Entonces, pero acá excepto esto. Doctor, a la TBC de la gestante también. ¿Sí? ¿Estamos? Ya. En el caso de la extrapulmonar, pericarditis y meningitis, se puede añadir corticoide. Entonces acá vamos a poner, en el caso de pericarditis y meningitis, se puede añadir corticoide. En el caso del paciente con VIH, ahora ya no es 7 meses la segunda fase. Ahora es 4 meses. Son 2 meses al inicio, primera fase, y 4 meses después. ¿Ok? Entonces termina siendo como un paciente, la diferencia es que acá es diario y acá es diario. Por eso que tiene que ser separado. Diario y diario. ¿Correcto? Entonces en total no son 175 dosis, sino son 100 dosis. Esto es muy importante. ¿Ya? Ahora, el paciente normalmente
¿Ustedes qué han aprendido con respecto a los fármacos? Hemos visto que los fármacos tienen más potencia y menos potencia. Más potencia la rifampicina, menos potencia el etambutol. Entonces, siempre vamos a tener más efectos adversos en estos fármacos. Cuando te pregunten más efectos adversos, vas a marcar pues los que tengan más potencia, rifampicina. ¿Entiendes? Entonces, eso es muy importante. ¿Qué voy a encontrar como efectos adversos de la rifampicina? Pregunta de examen. Colestasis, secreción naranja en general, secreción naranja de lágrimas, saliva, todo. ¿Ok? Es un inductor de la P450, acuérdate, y también te puede dar ¿qué cosa? El síndrome influenza-like. Influenza-like. O sea, es como la influenza, te da dolor, mialgias, dolor articular, cefalea, todo igualito que la influenza. Esas te lo van a preguntar más frecuente. No hay pierde en preguntas de examen de rifampicina, no se olviden, ¿no? Esa es pregunta clásica. Respecto a la isoniazida hace lesión hepatocelular, es contrario a la rifampicina, es inhibidor de la P450, y esto es muy importante, hace neuropatía. La isoniazida consume mucho vitamina B6, por eso que cuando ustedes tienen que dar isoniazida a un paciente, pregunta de examen, mira, TB6, para que te acuerdes. La vitamina B6 es la vitamina que acompaña a los fármacos para la tuberculosis. Hace acidosis metabólica, anion gap elevado. ¿Puede hacer neuritis óptica? Claro, pero doctor, si es neuropatía. Por supuesto que puede hacer. No hay problema. La piracinamida es la más hepatotóxica de todas. Es la más hepatotóxica la piracinamida. La piracinamida tiene la P de patea del hígado. No te olvides. Y es la que más causa hiperuricemia. Por eso es que siempre lo preguntan, paciente con gota, ¿qué fármaco debe suspender? Piracinamida. ¿Sí? Paciente que toma etambutol, efecto más frecuente, neuritis óptica. Otro efecto, hiperuricemia, muy importante. Entonces, eso hay que recordarlo. ¿Ya? Hay que recordarlo. Pues estos son los efectos más importantes. Acá te he puesto la P450, como acá he hablado de inductor de inhibición. ¿Qué fármacos son los que más se alteran con ella? Warfarina, ácido valproico, isoniazida, simetina, ketoconazol, alcohol, clofenicol, todo. Entonces eso es muy importante. Ahora, también es muy importante recordar que el paciente con tuberculosis, ¿te acuerdas cuánto antes trabajamos con estos grupos? De primera, segunda línea. Ya esto quedó en el pasado. Ya no te van a preguntar de esta manera con estos fármacos. Entonces van a focalizar mucho al tratamiento sensible, así como te enseño estos esquemas, y ahora cuando veamos también te voy a dar las pepas del MDR. Una complicación cuando viene un paciente es la hemoptisis. Y está últimamente muy en tendencia la hemoptisis. La hemoptisis puede ocurrir porque el paciente tiene bronquiectasias o porque el paciente tiene comunicación con cavernas. Bronquiectasias y cavernas. Es importante recordar que la hemoptisis puede ser una hemoptisis leve, si por ejemplo pierde menos de 100 sangre, una hemoptisis moderada, cuando pierde de 100 a 500, o una hemoptisis severa, cuando pierde más de 500. Por ejemplo, en un paciente con una hemoptisis severa, eso es más de 500 en el día, esto es en 24 horas, ¿eh? Todo esto es en 24 horas. También se cataloga la severa como la pérdida de más de 1000, de más de 150 en una expectoración. En una expectoración. Imagínate que en una tosía, ¡fum!, te botas una taza. Es severo. ¿Entiendes? Más que tengan una idea. Imagínate un vasito, un vaso ahí, 180.
No es una tosida ahí, y dices, ah, no, pero es bastante severo, le digo, se va a morir. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque he visto morir hace 2 meses, creo, un paciente por una iatrogenia asociada a esto. Entonces, la idea es evitar esto. Dije, no, hay que dar este dato a los muchachos. ¿Por qué te digo esto? Mira, en un leve y moderado, sí podemos dar codeína, pero en un severo está contraindicado la codeína, no codeína. Vino un paciente, se metió una tosida con una taza de sangre. Entonces, ¿qué pasó? Escucharon, pero para que no tosa, hay que dar codeína. Y le dieron codeína. Ya no tosió, se aspiró. Y en el RP el único medicamento que le habían puesto era codeína. Sellado. Y justo había hecho una tosida más de 105. Y dije, no hay que darle datos exactos. Pues los chicos van a saber. No den codeína. Dejen que bote todo. Que bote nomás. Y de acá hay que actuar de acuerdo a la gravedad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es proteger la vía aérea. Lo primero que tenemos que hacer es vía aérea. Protejan vía aérea en una hemoptisis. ¿Correcto? Segundo, la posición. Posicionarlo, traten de ponerlo en el lado afecto. Por ejemplo, si el pulmón fregado, el más fregado está en la derecha, pónganlo de cúbito lateral derecho. La posición es lateral al lado más afectado. ¿Ok? Como que, ¿para qué? Para que toda la secreción se acumule en lo malo, pero, y no afecte al otro pulmón, que está bueno, que es el que va a aguantar todo. ¿Ya? En el caso, damos oxígeno y acuérdense ustedes, en el caso de los masivos, esto es muy importante, ¿no? En el caso de los masivos, cuando tú tienes un masivo, no hay que dar codeína. Entonces, acuérdense, no codeína, muchachos, ¿no? Ustedes son muy inteligentes. No hay que dar codeína. Lo otro es que si tienes un masivo, el primer paso de un masivo, ¿cuál es? Broncoscopía. Llamas a un neumólogo que no se corra para que entre y lave y le meta su adrenalina ahí, para que lo puedas pasmear todo lo que pueda. ¿Sí? Lo cauterice y lo máximo que pueda. Una broncoscopía. Porque vas a mirar la zona. Si se puede hacer, bacán. Pucha, no llega, está haciendo la vaina y no, está sangrando de adentro. No se puede. Está de adentro, viene. Ya mi vaina ya no entra más, te va a decir. Entonces, el segundo paso es la embolización de las arterias bronquiales. Con eso le bajas toda la irrigación a la vaina, se cae. Es el tratamiento de elección de control. O sea, pregunta de examen. Broncoscopía es el primer paso, pregunta de examen. Y el tratamiento de elección de control es la embolización de las arterias bronquiales. ¿Ok? Imagínate que tú no tienes que te embolicen, tienes que hacer cirugía de emergencia. Cirugía de emergencia, que es la más horrible de todas, la lobectomía. Es horrible, no te imaginas. Se queda pegado. No horrible porque pueda estar despegando del pulmón, sino porque se queda muy pegada a la arteria pulmonar y la arteria pulmonar es como una cebolla. Tú la puedes disecar, pero cuando se te parte la arteria pulmonar, es como que un vidrio así se raja, así, ¡pah! Y se fregó todo y se muere el paciente. Entonces es bien delicado. Entonces, la idea es embolizar, pelea por la embolización, para que te lo seque bien bacán. Y bien seco, haces la cirugía y no sangra casi nada en sala. Está todo bien seco. Porque si no se va a tirar 4 o 5 paquetes, te vas a tirar haciendo esa cirugía. Es muy sangrienta. Sobre todo porque estos casos que llegan a hemoptisis vienen con cavernas. Los misetomas son los que hacen más cantidad de las hemoptisis, digamos, más llamativas.